El biogás es un potente recurso bioenergético principalmente conformado por una mezcla de metano y dióxido de carbono, los cuales se generan a partir del proceso biológico de biodigestión anaerobia. El biogás tiene ciertas características generales, como su composición, que va del 55 al 70% de metano y 30 a 45 de dióxido de carbono y trazas de otros gases. Su contenido energético va del 6 al 6.5 kWh sobre metro cúbico. El equivalente de combustible va del 0.60 al 0.65 litros de petróleo sobre metro cúbico de biogás. Su límite de explosión es del 6 al 12% de biogás en el aire. Su temperatura de ignición es de 650 a 750 grados Celsius, con el contenido de metano mencionado. Su densidad normal es de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. El olor que tiene es característico del huevo podrido, mientras que el olor del biogás desulfurado es imperceptible. Y finalmente su masa molar, que es de 16.043 kilogramos por mol. Les explicaré las 4 etapas del proceso de obtención de biogás. La primera etapa es la hidrólisis. Es el primer paso necesario para la degradación anaeróbica de sustratos orgánicos complejos. El proceso de hidrólisis es el que proporciona sustratos orgánicos para la digestión anaeróbica. Es llevada a cabo por la acción de enzimas extracelulares. La hidrólisis depende de la temperatura del proceso. Los principales productos de la hidrólisis de la celulosa son celuliosa y glucosa. Pasaremos a la etapa fermentativa. Esta tiene lugar en la fermentación de las moléculas orgánicas solubles en compuestos que pueden ser utilizados directamente por las bacterias metanogénicas. Se obtienen compuestos orgánicos más residuos: propiónico, butírico, valérico, láctico y etanol principalmente. Estas tienen que ser oxidados por bacterias acetogénicas. La importancia de este grupo de bacterias no solo radica en el hecho que produce el alimento para los grupos de bacterias que actúan posteriormente, sino que además eliminan cualquier traza del oxígeno disuelto del sistema, que se compone de bacterias facultativas y anaeróbicas obligadas, colectivamente denominadas bacterias formadas de ácidos o bacterias formadoras de ácidos. Ahora vamos a explicar la etapa acetogénica. En esta, productos como etanol, ácidos grasos y algunos compuestos aromáticos deben ser transformados en productos más sencillos como acetato e hidrógeno a través de las bacterias acetogénicas. Un tipo especial de microorganismos acetogénicos son los llamados homoacetogénicos. Este tipo de bacterias son capaces de crecer heterotróficamente en presencia de azúcares o compuestos monocarbonados, produciendo como único producto acetato. Pero estas no producen hidrógeno como resultado de su metabolismo, sino que los consumen como sustrato. El resultado neto del metabolismo homoacetogénico permite mantener bajas precisiones parciales del hidrógeno, permite las actividades de las bacterias acidogénicas y acetogénicas. Bacterias anaeróbicas han extraído todos los alimentos de la biomasa y eliminan sus propios productos de desechos de células. Y por último, la etapa metanogénica. En esta etapa, un amplio grupo de bacterias anaeróbicas estrictas actúa sobre los productos resultantes de las etapas anteriores. Completan el proceso de digestión anaeróbica mediante la formación de metano a partir de sustratos monocarbonados o con dos átomos de carbono unidos por un enlace covalente.
es importante conocer los procesos de biodigestión. El primero de ellos es la digestión aeróbica, la cual consiste en procesos realizados por diversos grupos de microorganismos, principalmente bacterias y protozoos, que en presencia de oxígeno actúan sobre la materia orgánica disuelta, transformándola en productos finales inocuos y materia celular. La principal ventaja del proceso aeróbico es la simplificación en las operaciones de disposición de lodos comparada con la relativa complejidad operativa del proceso de digestión anaeróbica. El proceso involucra la oxidación directa de la materia orgánica biodegradable y la autooxidación de la materia celular. La digestión anaeróbica, que es el otro proceso de biodigestión, es un proceso biológico complejo y degradativo en el cual se parte de los materiales orgánicos de un sustrato, residuos animales y vegetales, que son convertidos en biogás, por un consorcio de bacterias que son sensibles o completamente inhibidas por el oxígeno o sus precursores. Utilizando el proceso de digestión anaeróbica es posible convertir gran cantidad de residuos vegetales, estiércoles, efluentes de la industria alimentaria y fermentativa, de la industria papelera y de algunas industrias químicas en subproductos útiles. En la digestión anaerobia, más del 90% de la energía disponible por oxidación directa se transforma en metano, consumiéndose solo un 10% de la energía en crecimiento bacteriano, frente al 50% consumido en un sistema aeróbico. El proceso anaeróbico se clasifica como fermentación anaeróbica o respiración anaeróbica. En una fermentación anaeróbica, la materia orgánica es catabolizada en ausencia de un aceptor de electrones externo mediante microorganismos anaeróbicos estrictos o facultativos, a través de reacciones de oxidación-reducción bajo condiciones de oscuridad. El producto generado durante el proceso acepta los electrones liberados durante la descomposición de la materia orgánica. Por lo tanto, la materia orgánica actúa como dador y aceptor de electrones. La respiración anaeróbica es un proceso biológico de óxido-reducción de monosacáridos y otros compuestos, en el que el aceptor terminal de electrones es una molécula inorgánica distinta del oxígeno y más raramente una molécula orgánica. La realizan exclusivamente algunos grupos de bacterias y para ello utilizan una cadena transportadora de electrones análoga a la de las mitocondrias en la respiración aeróbica. No debe confundirse con la fermentación, que es un proceso también anaeróbico, pero en el que no participa nada parecido a una cadena transportadora de electrones, y el aceptor final de electrones es siempre la molécula orgánica. El biogás tiene como ventaja dejar menor huella ecológica, ya que genera un 95% menos de emisiones de gases de efecto invernadero, a diferencia de lo que produce la industria petrolera. Los desechos que puede provocar la producción de esta energía son transformados para poder obtener un nuevo uso. Es un derivado de la producción del biogás, el cual contiene diversos nutrientes como nitrato, fosfato y potasio, lo cual puede ayudar en el campo a que pueda obtener una mejor cosecha. Es considerada una energía renovable tan amplia que se puede generar para diferentes sectores. Como ya se ha dicho, es uno de los más fiables para poder evitar un impacto ecológico mayor en el planeta. Una de las desventajas es que no funciona en todas las ubicaciones. Es conveniente ser producida en lugares donde abunde la materia prima, como lo son las zonas rurales, dejando de lado a las grandes ciudades. Si bien pasa por un proceso de refinamiento y compresión, no es del todo puro, es por ello que no se puede ocupar como combustible para autos, ya que las partículas que aún tiene pueden dañar el motor. Si bien existe maquinaria que puede ayudar a producir el biogás, alguna no tiene la calidad deseada y no brinda un buen servicio, a diferencia de la maquinaria que se busca, la cual es muy cara y puede tener problemas si es utilizada por un equipo no capacitado para ello. El biogás no es absolutamente puro, puesto que contiene partículas y trazas de otros gases. Todas estas impurezas deben ser removidas dependiendo del tipo de utilización que tendrá el biogás. La purificación del biogás es importante por dos razones principales. 1. Para aumentar el poder calorífico del biogás. Y 2.
para cumplir los requerimientos de algunas aplicaciones del gas, motores, calderas, celdas de combustible, vehículos, etc. El tratamiento completo implica que se elimina gran parte del dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases traza del biogás, mientras que en el reformado es la conversión del metano en hidrógeno. Las partículas sólidas en el biogás se filtran con los colectores de partículas convencionales. Para la remoción de gases traza, las técnicas utilizadas son el lavado, absorción y secado. Hola, yo les voy a hablar de la situación internacional y nacional. Comenzamos con que las mayores aplicaciones del biogás se han dado en China, en la India y en Europa. En China, desde los años 90, con una mejor tecnología e infraestructura se logró una instalación exitosa de 5 millones de biodigestores y esto le ayudó a una gran producción. En la India se instalaron 2.8 millones, pero se identificó un gran potencial para instalar 12 millones más, entonces tienen también una gran cantidad. Y se estima que para el año 2007, se estimaba que habría una producción en Europa de 5.9 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Pero años después se supo con estudios que fue superior a 7.5 millones. La producción total se incrementó en Europa de un 54% de la producción total entre 2006 y el 2008. Gracias al tratamiento de residuos agropecuarios, los residuos urbanos y de las centralizadas de codigestión. Alemania se ha puesto a la cabeza de Europa, siendo el número 1 durante varios años, gracias a su producción de energía por vía del biogás. Debido al tratamiento de residuos agropecuarios, así como se ve aquí, con producción de energía eléctrica. Alemania y Reino Unido generan el 68% de la energía eléctrica de toda Europa a base del biogás. Energía eléctrica. Y mientras que el otro 32% es generado por el resto de los países. Bien, ahora hablaremos de la situación nacional. Se dice que hay un gran potencial para la generación de energía eléctrica con biogás proveniente de la recuperación del aprovechamiento a partir de residuos animales, como se ve aquí, de las granjas, residuos sólidos urbanos y del tratamiento de aguas negras. El 8% de las granjas porcícolas, que son estas, cuentan con biodigestores hechos ahí y de los cuales disponen de un 20% que dispone de estos motogeneradores con un 70%
de funcionamiento. Para el aprovechamiento del biogás obtenido a partir de rellenos sanitarios, así como uno de los más importantes es el de bioenergía, que está situado en Nuevo León, el cual es el primero a nivel nacional. Y gracias a esto, también estudios presentan que para el año 2024 y 2030 es posible casi cuadruplicar la producción del biogás en el país. Biogás, desafíos a los que se enfrenta. Para esto tenemos 3 desafíos a los que el biogás se enfrenta. El primero es que en Europa la principal preocupación es el papel del gas ruso, mientras que en Asia pasa por asegurar la competitividad del gas natural licuado importado frente a otras fuentes nacionales como el carbón y las energías renovables. En segundo es a que la velocidad y el alcance del desarrollo de gas con bajo o cero contenidos de carbono procedentes de diversas fuentes alternativas como lo es el biogás, el biometano y el hidrógeno. El gas renovable se encuentra en una temprana etapa de desarrollo. Así pues, desde una perspectiva de costos, el estudio indica que los gases renovables no serán competitivos en el gas natural derivado de fósiles antes del 2050. Por lo tanto, un mayor desarrollo de la producción de gas renovable dependerá de la política y el apoyo normativo, y de un impulso continuo para reducir las emisiones de carbono, para alcanzar o superar los objetivos establecidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima 2015. Y en el tercero, tenemos otro aspecto clave del gas, que pasa a hacerse un hueco en los sectores del mercado en los que hasta ahora no ha estado presente en la mayoría de los países, particularmente en el sector transporte. El estudio enfatiza en la función del gas natural como un combustible alternativo para el transporte marítimo, aunque en los últimos años las aplicaciones del gas natural, tanto en el transporte terrestre como en el marítimo, no han parado de crecer. El estudio destaca que todavía es demasiado pronto para afirmar que este combustible limpio está considerado como solución preferible. Únicamente un pequeño número de operadores a gran escala se ha comprometido claramente con los barcos de gas natural licuado y queda por ver cuántos otros le seguirán. Aplicaciones del biogás. Para este tema existen varias aplicaciones que se le pueden dar al biogás, pero solo se mencionarán algunas. En este caso, la producción del vapor o calor. El uso más simple del biogás es para la obtención de energía térmica, en aquellos lugares donde los combustibles son escasos. Los sistemas pequeños de biogás pueden proporcionar la energía calórica para actividades básicas como cocinar y calentar agua. Otra aplicación es la generación de electricidad o combinación de calor y electricidad. Los sistemas combinados de calor y electricidad utilizan la electricidad generada por el combustible y el calor residual que se genera. Algunos sistemas combinados producen principalmente calor y la electricidad es secundaria. Y por último mencionaremos combustibles para vehículos. El uso vehicular del biogás es posible y en la realidad se ha empleado desde hace bastante tiempo. Para esto, el biogás debe tener una calidad similar a la del gas natural, para usarse en vehículos que se han acondicionado para el funcionamiento con gas natural.